Y sin mucha más demora voy a dar paso a la intervención de José Arzuaga Cortázar. Él es el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, reconocido jurista en Cantabria, donde ha desarrollado su carrera desde 1992, y nos va a hablar de responsabilidad civil profesional, las últimas actualizaciones, la última jurisprudencia. Yo lo único que tengo que decir, José, es que los médicos, cuando vamos al juzgado, vamos muertos de miedo. Y te tengo que decir también que habéis sido capaces de mantener ese boato de vestimenta y tal, que exige, pues eso, mucho respeto y, como te digo, a los médicos bastante miedo. Así que nada, y te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, te lo agradezco de verdad. Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes, sí, a todos, todas. Gracias, Tomás. Si vais con miedo a los juzgados es porque sois gente seria. No todo el mundo va con un poco de temor a los juzgados, al contrario, hay algunos que parece que es el lugar habitual donde les gusta estar. Bueno, encantado de estar aquí, como siempre. Yo tengo alguna experiencia en impartir alguna clase, alguna charla en el Colegio de Médicos de Cantabria, cuando tú eras decano también, o cuando eras presidente, sobre alguna cuestión pues parecida a lo que vamos a hablar. Creo que en aquellas veces era del consentimiento informado y de la figura del testigo perito, de los peritos en los juicios y tal. Bueno, esto va a girar sobre otra cosa, que es sobre la responsabilidad civil profesional, la responsabilidad civil del médico, bueno, última jurisprudencia o la jurisprudencia más consolidada, ¿no? Voy a utilizar este PowerPoint, son 10 diapositivas bastante sencillas, entre otras cosas porque no sé hacerlo mejor, y me voy a ilustrar de ello. En ocasiones también haré algún comentario que quizás esté fuera de lo que son las diapositivas. Bueno, empiezo señalando o recordando cuáles son los cauces para exigir responsabilidad a un médico, que es un poco lo primero con los que nos tenemos que situar. Y antes que eso, voy a recordar, por si no lo saben, que los jueces no solamente trabajan en el ámbito criminal o en el ámbito penal, porque todo el mundo tiene la imagen del juez que condena, que mete a la cárcel. Bueno, incluso en mi casa mis amigos me siguen diciendo lo mismo, diciendo, mira, la gran mayoría de los jueces no trabajan en el ámbito penal. Es decir, hay 4 jurisdicciones, que son las siguientes. La jurisdicción penal es sí, la que persigue los delitos, y en su caso el fiscal acusa y el juez condena o absuelve. La segunda es la jurisdicción social, es decir, las relaciones entre un empleado y su empleador, o un empleado por cuenta ajena y su empresario, se ventilan ante los jueces de la jurisdicción social. Tercera, los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa, que son los que van a ventilar las cuestiones relativas a los recursos interpuestos por los ciudadanos contra la administración. Los ciudadanos con la administración. Y luego queda la cuarta, la que vamos a hablar más o menos hoy, que es la más amplia, la más compleja posiblemente, todas son complejas, ¿no? Pero que es la jurisdicción civil, que es la residual. Todo lo que no quepa en los demás entra en la civil mercantil, que entiende generalmente de las relaciones entre personas privadas. Es decir, personas privadas, tengo un problema de una herencia, tengo un problema de un divorcio, tengo un problema de propiedades, interpretaciones de los contratos, etcétera, etcétera. Y ahí entra también la responsabilidad civil. La responsabilidad civil de todos los profesionales, en este caso los profesionales médicos. Por lo tanto, tenemos juez de lo laboral o social, juez de lo contencioso, juez de lo civil, juez de lo penal. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de esta distinción, a mí me gusta señalar cuáles son las clases de responsabilidad en las que puede incurrir un médico. Y ahí tenemos la responsabilidad penal, la responsabilidad de la administración o personal o patrimonial de la administración, y la civil, en la que me voy a detener un poco más. ¿De acuerdo? La responsabilidad penal tiene que ver, o ventila, o estudia los casos más significativos, más relevantes, de omisiones más exageradas, más clamorosas. Bueno, es que a lo mejor lo he hecho yo adrede, para no tenerlo así delante. Bueno, decía más clamorosas de infracción de la lex artis, supuestos verdaderamente llamativos. Son muy pocos casos, gracias a Dios, porque la mayoría de los supuestos se van a la responsabilidad patrimonial de la administración o la responsabilidad civil. La responsabilidad patrimonial de la administración, esto es para los supuestos en que el médico actúa en el ámbito de la sanidad pública, en el que no responde directamente en principio, sino que responde la administración. Por tanto, ventila las acciones o pretensiones interpuestas por los pacientes que se sienten perjudicados, dañados, ofendidos contra la administración por la actuación del personal a su servicio, vamos a decir así. Ahí puede ejercitarse acciones directamente contra la administración o contra la aseguradora de la administración. Y luego está la responsabilidad civil o la jurisdicción civil o la acción civil,
que es la que entienden los jueces civiles, como yo. Bueno, yo estoy en la audiencia provincial. En la audiencia provincial lo que hacemos es resolver los recursos interpuestos contra las sentencias, las primeras sentencias del juez civil, de los jueces civiles, que son los jueces de primera instancia, y donde vamos a entender generalmente de las relaciones entre particulares y médicos en el ámbito de la medicina privada, porque la otra está cubierta, la medicina pública, por la responsabilidad patrimonial de la Administración. Bueno, esto para situarnos un poco, porque a lo mejor esto no se lo han contado nunca y yo creo que siempre es bueno saber dónde estamos. Luego he puesto ahí 3 casos significativos, no me parecen demasiado llamativos para pararme, porque creo que vamos a tener poco tiempo, pero son situaciones en las que nosotros hemos tenido, digo, la Administración de Justicia hemos tenido que resolver casos raros, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene que resolver cuando se ejercita una acción contra, no la Administración, por la actuación de un médico en el ámbito de la sanidad pública, sino contra la aseguradora de la Administración? La Administración a veces asegura sus riesgos contra la aseguradora de la Administración. Entonces, bueno, ahí se ha llegado se ha decidido por el Tribunal Supremo, en una jurisprudencia cercana, la última sentencia es de un auto del 2 de marzo del 22, en que si solo el paciente ejercita la acción contra la aseguradora de la Administración, lo ventila un juez civil. Y si se dirige contra la Administración y la aseguradora conjuntamente, lo ventila un juez de lo contencioso administrativo. Bueno, pues esto se ha resuelto así, porque en materia de seguros solo conoce el juez civil. O sea que cuando conoce el juez civil tiene que aplicar el derecho administrativo. Tiene que aplicar el derecho administrativo. Y no puede condenar a la Administración, condena solamente a la aseguradora, condenando, por decir así, apreciando la eventual responsabilidad de la Administración, pero sin declararla. Es un pequeño juego de palabras para lograr armonizar un poco el entendimiento entre el juez civil y el juez de lo contencioso administrativo. Hay otra situación que ha resuelto el Tribunal Supremo hace poco, el 5 de junio del 19, en el que un paciente se dirigió a la Administración, reclamó por lo que consideraba era una mala praxis, que le había causado lógicamente un daño, la Administración lo reconoce y le reconoce una indemnización y no impugna, porque lo normal es, si no estás de acuerdo, impugnas y te vas a la jurisdicción contenciosa administrativa. No lo impugna y luego mete una demanda contra la aseguradora de la Administración y dicen no, la aseguradora solo puede quedar obligado en tanto quedó obligado el asegurado y usted no impugnó ese acto, quedó firme, por lo tanto no puede condenársela más. Y luego hay situaciones raras de doble cobertura, es decir, los supuestos de mutualistas, generalmente Muface, Mujeju, ISFAS y tal, que tienen doble opción, seguridad social o seguro de asistencia sanitaria, y lo más relevante es que cuando el seguro de asistencia sanitaria privado no puede dispensar un tratamiento, acude a la seguridad pública, la sanidad pública, los servicios públicos de salud, se les reconoce la posibilidad de reclamar luego el reintegro de la prestación al seguro. Bueno, esto era para situarnos un poco entre jurisdicciones y las clases de responsabilidad. Entramos un poco en lo que es la característica fundamental de la responsabilidad civil del médico. Y ahí pongo presupuestos de la responsabilidad civil. Y aquí hay que detenernos otra vez, porque siempre se habla de la obligación de medios o obligación de resultado. Obligación de medios es cuando la ley exige, o la jurisprudencia exige, a una persona que desarrolle su trabajo con la aptitud y con la diligencia debida. Pero no se le exige un resultado. Simplemente que ponga los medios, todos los medios a su alcance para conseguir el fin. Pero no se le exige un resultado. Voy a poner un ejemplo que no sea de un médico, un abogado. Cuando nos vamos a un abogado, el abogado no nos puede garantizar que va a ganar el pleito, sino que el abogado nos garantiza, si asume el caso, que te va a defender correcta y adecuadamente. Incluso dará información sobre las posibilidades que se tienen, etcétera, para que uno, una vez conozca eso, emprenda un pleito. Pero al abogado no se le exige un resultado. A la mayoría de los profesionales no se le exige un resultado. Se le exige que obren adecuadamente para conseguir un resultado, pero no se le obliga a un resultado. En la versión contraria, un promotor inmobiliario, si yo contrato a un promotor inmobiliario para que me construya una casa, ahí sí voy a obligar a un resultado, porque ahí, aparte de que hay unos documentos contractuales que generalmente nos vinculan a los dos, habrá una memoria de calidades, habrá un proyecto, etcétera, y al final me tiene que construir lo que se ha comprometido a construir, que es en el proyecto, que es parte del contrato. Ahí hay una obligación de resultado. Entonces, ese promotor responde del resultado. Responde del resultado. Bueno, volvemos a los médicos. En la intervención médica siempre se ha dicho, y es verdad, y se sigue diciendo, que hay un componente inherente que es la aleatoriedad. No todas las personas reaccionan igual al tratamiento. Por tanto, tendremos que tener en cuenta las alteraciones biológicas del paciente.
La obligación del médico es solo de medios, es solo de medios. Aquí hay una circunstancia que yo tengo que hacer notar. Hubo una época en la que el Tribunal Supremo consideró a la medicina voluntaria o satisfactiva, es decir, la que interviene sobre personas sanas, y le impuso durante una época una obligación de resultado. Bueno, esto ya ha cedido, ya ha vuelto un poco a la obligación de medios, que es la típica obligación de la medicina necesaria o de la curativa. Por tanto, la medicina voluntaria o satisfactiva y la medicina curativa o necesaria tienen el mismo principio de actuación, obligación de medios. Lo que pasa que es que la medicina satisfactiva, estoy hablando de de ponerte pelo, cirugía estética, ortodoncia, eliminar la capacidad reproductiva, vasectomías, etcétera. Allí, aunque la obligación ahora ya es de medios, si se ha pactado o específicamente se ha garantizado el resultado, entonces responden del resultado. Que la medicina curativa nunca van a responder el resultado, siempre de los medios. Por lo tanto, todos de medios, la curativa y la satisfactiva, pero en la satisfactiva voluntaria, si se ha pactado específicamente se ha pactado un resultado, entonces responde del resultado. Es verdad, que luego lo diré al hablar del consentimiento informado, que se exige mucho más rigor en el consentimiento informado a la medicina voluntaria o satisfactiva que a la curativa. Se exige mucho más, como luego comentaré. Por tanto, no estamos hablando nunca de una responsabilidad objetiva, sino que estamos hablando de una obligación de medios. ¿Y eso qué va a suponer? Bueno, para declarar la responsabilidad de un médico necesitamos, como de todos profesionales, 3 elementos. Primero, que haya un daño. Sin daño no hay responsabilidad civil. Sin daño no hay responsabilidad civil. Es decir, nosotros podemos haber incumplido la ley, pero si no causamos un daño, nos podrán imponer, bueno, pues una sanción de carácter administrativo, ¿no? Si hemos incumplido una ley de orden público. Pero no tenemos que responder ante nadie, porque no hay daño. Nosotros respondemos civilmente cuando hay un daño, es decir, cuando hay una persona afectada por mi intervención o por mi decisión. Cuando se produce un daño personal o un daño patrimonial. Esto es lo primero, sin daño no hay responsabilidad civil. Segundo, y esto va a ser importante, en lo que me voy a detener, tenemos que imputarle al médico una infracción de su diligencia profesional, es decir, de la lex artis. Por tanto, necesitamos la culpa por infracción de lex artis y luego que entre el daño y la culpa hay una conexión causal, siguiendo una teoría que es la de la imputación objetiva. Y dicho esto, continúo, porque voy a hablar ahora de la culpa, que es lo que me importa, y de la carga procesal de probar esa culpa y de las pruebas que se utilizan en los juzgados. Son 3 cosas, pues están directamente relacionadas. A ver si consigo explicarme. Bueno, en cuanto a la culpa por infracción de lex artis. Bueno, ¿qué es la lex artis? La lex artis es, bueno, un conjunto, que a lo mejor no está incorporado en la ley, pero un conjunto de reglas de conducta apropiadas de un determinado sector profesional. La diligencia exigible de un profesional como el médico no es la diligencia del hombre medio. El Código Civil, cuando nos dice cuál es la diligencia en el actuar normal, nos dice, bueno, depende de la naturaleza de la obligación. Pero cuando no se dice nada en la naturaleza de la obligación, en el contrato, la diligencia exigible, sigue diciendo el Código Civil, será la propia de un buen padre de familia. Claro, el Código Civil es del siglo XIX, del siglo XIX, Pero si sigue diciendo eso y no se ha cambiado, hombre, esto se podría cambiar. La diligencia del hombre medio, del ciudadano medio o del ciudadano medio, en fin, se podría cambiar, y es lo que se ha interpretado, es decir, se sigue considerando la diligencia del ciudadano medio. Bueno, cuando estamos hablando de un profesional, esa diligencia se exige un poquito más, y es lo que los americanos llaman las obligaciones de mayor esfuerzo, es decir, ahí hay una obligación más cualificada, más intensa, y eso exige más a los profesionales, y exige, lógicamente, más a los médicos. ¿Cuándo hablamos de culpa? Cuando hay omisión de la diligencia debida, en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Y entonces ahí tenemos que ver cuáles son las exigencias de esa lex artis para los médicos. ¿Tenemos alguna ley que nos diga algo? Sí. Tenemos la ley de autonomía del paciente. La ley de autonomía del paciente fue muy relevante a la hora de fijar cuáles son las obligaciones generales del médico, muy importante en materia de consentimiento informado, pero también a la hora de fijar cuáles son las reglas del lex artis, cuál es la diligencia adecuada
y exigible de un médico hoy en día, ¿no? Y ahí tenemos el artículo 2 de la Ley de Autonomía del Paciente, que nos dice algunas cosas, que lo tenemos que tomar para luego ser aplicado por los jueces al caso concreto. En cuanto al diagnóstico, pues utilizar todos los medios y técnicos que el estado de la ciencia permite, proporcional al cuadro clínico del paciente, proporcional al cuadro clínico del paciente. Con el tratamiento, seguir las prevenciones, seguir los protocolos aceptados por la comunidad científica. Práctica diligente de las técnicas empleadas, comprendiendo las quirúrgicas. La información para el consentimiento informado, realizada con antelación suficiente y de manera comprensible. Esto es importante, lo del consentimiento informado. Yo me voy a detener luego porque me parece que no se le da la importancia todavía que se le debería dar, todavía por muchos, y lo puedo entender, se le considera como un acto burocrático. Y al final el consentimiento informado es lex artis, es parte de los presupuestos de la lex artis. Es más, es la forma en que generalmente se condena al médico. En muchas ocasiones por donde se condena al médico. Ya no vivimos en un mundo de paternalismo, en el que el médico era el que decidía todo, sino vivimos en un mundo en el que prima la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, que es pues lo que llamábamos siempre los juristas, la libertad de contratación. Yo me pongo contigo y me dice, oye, alquílame tu apartamento del verano que tienes en Comillas. Y entonces, bueno, sabemos que hay una ley general, pero al final el precio y eso lo pactamos nosotros. Pues en esto ya prima un poco la autonomía de la voluntad. Es decir, yo le tengo que informar al paciente de lo que hay para que él tome la decisión. Él, no el médico, él tome la decisión, pero para eso hay que informarlo. Esto es como cuando nos venden un producto bancario. La crisis que ha existido en los últimos 10 o 12 años con la litigiosidad bancaria se ha venido producido no porque los productos que vendían eran tóxicos, porque unas participaciones preferentes en por sí no son ilegales, u otros productos financieros muy complejos, sino que se vendían mal. Oye, fírmame aquí rápido, tal, no sé qué. Entonces el otro se creía que era garantizado el producto y luego de repente perdió la mitad de la inversión. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay información. Claro, cuando no hay información no hay transparencia. Y cuando no hay transparencia el consentimiento está viciado. Entonces, cuando abandonamos el mundo del paternalismo del médico y nos metemos en el mundo de la autonomía de la voluntad, o informas adecuadamente, o tenemos un problema. Bueno, pues esto es una parte de la lex artis, el consentimiento informado. Además, cumplir con los deberes de documentación clínica y luego el control de las incidencias que puede tener la patología hasta la alta. Se ha dicho por la jurisprudencia, hombre, no responden, desde luego, por un problema de diagnóstico, pues cuando no hay ausencia, cuando no hay síntomas claros de la enfermedad, cuando esos síntomas están enmascarados. Muy buenos días, Javier. Buenas tardes. Entre otros más evidentes, cuando hay un error de apreciación disculpable en el diagnóstico, tampoco tiene incidencia el erróneo diagnóstico inicial, bueno, o pensar que hay un erróneo diagnóstico inicial por la evolución posterior, o sea, hay elementos y tal. Pero el cuadro fundamental de las exigencias de lex artis son las 5 que he podido ahí expresar. Bueno, entonces, tenemos que para ser responsable civil un médico necesita un daño, que necesita que se le pueda imputar la culpa en esa obligación de medios y que haya relación causal. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo piensa el juez. Es decir, qué elementos, qué materiales se le dan al juez para condenar a un médico o para absolverlo. Cuidado, es que parece que estoy yo con la idea de que lo preocupante es condenar, ¿no? Vamos a ver, ¿qué necesita el juez? Y entonces aquí hablamos de una cosa que se llama la carga de la prueba y la prueba. La carga de la prueba y la prueba, no es lo mismo. Entonces, es muy importante saber una cosa. Yo cuando empezaba, leía la demanda del que reclama y la contestación y decía, ojo, ¿qué razón tienen los dos? O sea, era más, empezabas por la demanda y digo, bueno, es que es clarísimo. Leías la contestación y dices, ojo, pues también tiene razón. Claro, esto es la habilidad del profesional, del abogado, de presentarte las cosas, aunque sean negras, las tenga muy negras, presentarte grises. Pero claro, y esto lo digo, nosotros no resolvemos porque nos caiga mejor uno u otro, porque nos parezca más razonable lo que diga uno u otro. Nosotros resolvemos porque tenemos unas reglas técnicas detrás que nos dicen más o menos cómo tenemos que decantar los pleitos. Y esas son las reglas que se llaman de la distribución de la carga probatoria.
las reglas de la distribución de la carga probatoria. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y no va a ser con un médico. Si yo tengo un inquilino, yo soy el propietario de un piso, lo pongo en alquiler y tengo un inquilino que no me paga, yo no puedo demostrar que no me paga, porque la obligación de pagar es de él, porque la ley dice, la obligación mía es entregarle la cosa y que mantenerle en buen estado, pero la obligación de él es pagarla, es la principal obligación de un inquilino. Por lo tanto, cuando tú te vas al juzgado y dices, quiero echar al inquilino porque no me paga, el juez no te va a exigir a ti que pruebes un hecho negativo. Es imposible probar un hecho negativo. Yo no puedo probar que no me pagan. Podría hacer alguna cosa, ¿eh? A ver, la cuenta corriente. Bueno, pues por aquí están todos los apuntes y de repente ya no hay. Bueno, esto es una contraprueba. Pero lo lógico es que el ordenamiento jurídico cargue sobre el inquilino la obligación de demostrar que ha pagado. Me he explicado, ¿no? Bueno, bien, pues según esa regla resolvemos nosotros en muchas ocasiones. O sea, nos puede gustar mucho lo que ha dicho uno o el otro y muchas veces nos quedamos con la duda de decir, yo creo que esto ha pasado, pero la prueba no es suficiente. ¿Ah? Esto no ha pasado. Ahí tenemos la carga, que es lo que he explicado, y luego las pruebas. Y con la carga, la distribución de la carga probatoria y las pruebas, resolvemos los pleitos en general, también los de responsabilidad civil de los médicos. ¿Quién tiene la carga de probar la responsabilidad del médico por infracción de les artis? El paciente. El paciente. Gracias a Dios. ¿Eh? El paciente. Porque muchos procedimientos terminan por falta de suficiente prueba. ¿Eh? Por orfandad probatoria. ¿Eh? Entonces, el paciente tiene que probar la culpa, es decir, la omisión de la diligencia debida, la infracción de les artis, y la causa, es decir, que hay relación causal con el daño. El médico se va a defender, pero sabe que la carga, que es lo más complicado y lo más esforzado, le corresponde al paciente. ¿De acuerdo? No hay aplicación de la doctrina del riesgo, sobre esto no me voy a extender, ni responsabilidad objetiva. ¿De acuerdo? Pero claro, esto que es una regla técnica a la hora de dictar sentencia, que nos vale a los jueces a la hora de dictar sentencia, es decir, estos hechos, ¿quién los tiene que probar para perder o ganar? Eso es una regla para el juez, es una llamada al juez a la hora de dictar sentencia, porque antes se han practicado las pruebas, y mientras tanto el juez está escuchando lo que le dice. El juez civil no practica pruebas de oficio. El juez civil admite y presencia las pruebas que le han presentado las partes, que le han presentado los litigantes, el paciente y el médico, vamos a ponerlo así, para hacerlo más sencillo. Y el juez civil está presidiendo el juicio, celebra las pruebas y hasta que no dicta sentencia y empieza a razonar, no razona sobre la valoración que le producen esas pruebas, ¿no? Entonces ahí tiene el juego de la regla de distribución de la carga probatoria. Y ahí sabe que le corresponde al paciente, para empezar a razonar, cuando escribe, que le corresponde al paciente probar la infracción de les artis del médico. Bueno, si hubiera sido una obligación de resultado, hubiera sido al revés. Hubiera sido al revés. Le hubiera exigido al médico que pruebe que ese resultado coincide con el que propuso. O sea, es distinto, ¿eh? Por eso la obligación del medio salva mucho a los médicos, salva mucho a los médicos y a los profesionales en general. Bueno, entonces, ¿qué pruebas tiene el juez para determinar si un médico es responsable o no responsable de una actuación? Tiene 5 pruebas, que son para todos los pleitos, lo recuerdo. Documentos. O sea, las partes, cuando presentan demanda y contestación, aportan sus documentos o piden otros que no están a su alcance. Documentos. Reconocimiento judicial de cosas, de personas, de lugares. Prueba de interrogatorio del otro litigante, es decir, el paciente quiere interrogar al médico en el acto del juicio y el médico al paciente. Es la prueba de interrogatorio de parte. Y luego 2 muy relevantes, que son la testifical, la prueba de testigos, y la prueba de peritos. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que en los pleitos en materia de responsabilidad civil de los médicos hay 3 pruebas que suelen ser muy relevantes. Primero, la de documentos, la documental. Segundo, la testifical y sobre todo su modalidad testifical pericial, testigo-perito, que ahora explicaré lo que es. Yo no sé si esto venía al canto, pero yo lo cuento más o menos, para que sepan un poco cómo funcionamos. Me meto con el consentimiento informado y enseguida termino. Tomás. Bueno, entonces, nosotros
en materia de responsabilidad civil médica, yo creo que hay 3 pruebas claves, que es la de documentos. El documento es muy importante porque, por ejemplo, si quieres pedir toda la historia clínica de este paciente, pues es una prueba documental, ¿no? La segunda es la de testigos. Bueno, la de testigos puede tener relevancia, puede tener relevancia. Creo que la más importante es la pericial, por lo que voy a decir ahora. La prueba de testigos, a ver, un testigo, para distinguir lo que es un testigo de un perito, un testigo es aquel que ha visto los hechos que se enjuician, o los conoce por sus sentidos, y viene a contestar a las preguntas que se le formulan. Un testigo perito es el que ha tenido relación con los hechos, pero además tiene conocimientos científicos. Entonces, le pueden contestar sobre los hechos que ha visto y además sobre los propios conocimientos científicos que tiene. Un testigo perito podría ser un rehabilitador después de una lesión, ¿no? Es decir, estamos enjuiciando si el médico ha aplicado un buen tratamiento a una lesión o no. Y a lo mejor tienes a un rehabilitador que ha venido después. Bueno, pues este te puede decir pues cómo lo ha visto, porque ha tenido relación con los hechos, pero además tiene conocimientos científicos. Entonces le podemos decir que nos explique las dos cosas, los hechos y los conocimientos. Bueno, y luego viene el perito. El perito no tiene relación previa con los hechos, no tiene ninguna relación previa con los hechos, pero el perito le auxilia al juez. La prueba de perito se utiliza cuando el juez no sabe, cuando el juez carece de conocimientos científicos, técnicos, prácticos o artísticos. Hay muchos jueces que creen que saben, y es peligrosísimo, porque no tienen ni puñetera idea, generalmente. Saben de oídas, han visto 3 juicios y creen que saben algo de una patología, no saben nada. Entonces yo no sé nada, o sea, en temas, esto no sé nada. O sea, tienes lo que llamamos las máximas de la experiencia, en fin, pero no sabes nada, y además es mejor. Y entonces utilizamos al perito. Entonces, el perito viene porque el juez no sabe. Y mucho más que los jueces, hay muchos abogados que creen que saben también, que eso es peligrosísimo también. Y además estudian y sacan de internet cosas para el día de interrogatorio y tal, y suele ser un desastre. El perito se entretiene generalmente, porque sabe que el otro no tiene idea y le está explicando un poco las cosas, salvo que se enfade. Pero lo normal es que el perito, como no conoce el juez ni las partes, venga y emita un dictamen. Siempre emite un dictamen escrito y luego suele acudir al juicio a resumirlo, a explicarlo y a someterse a la contradicción, que se llama a las preguntas que le puedan formular. El juez también le puede preguntar al perito al final, después de que le pregunten las partes. Bueno, pues como el juez no sabe, el perito le va a decir, contestando a las preguntas de las partes, le va a decir lo que opina del tema. Y es, yo siempre digo un poco exageradamente, a veces los peritos ponen la sentencia. A veces los peritos ponen la sentencia. En temas de responsabilidad civil médico, un perito pone un gran porcentaje de la sentencia. Un gran porcentaje de la sentencia. Bueno, los peritos o lo traen las partes, lo que sea el peritaje privado, porque lo contratan las partes. Un particular, que está, un médico, por decir así, que trabaja en esa especialidad, entonces le piden un informe, se lo pagan y va al juicio. Y luego hay perito judicial. El perito judicial es el que nombra al juez. Pues es compatible, puede haber peritos de parte y perito judicial. Luego ya es un problema del juez a quién le da más crédito. Esto es un problema de valoración, la valoración probatoria. Eso tiene sus reglas, pero para que entiendan un poco cómo funcionamos, porque nosotros no funcionamos porque nos caiga bien uno mal o porque nos gusta más la demanda de la contestación. Con todas estas pruebas, valoradas en conjunto, apreciamos cómo son las reglas de distribución y acabamos poniendo la sentencia. Bueno, y voy a entrar en 2 cuestiones que me parecen relevantes, recordando siempre que la obligación es de medios, que corresponde al paciente probar la culpa del médico y la causa del daño. Esto tiene alguna excepción, La primera no es una excepción, es una regla de distribución de la carga probatoria. No se le puede exigir al paciente la carga de probar circunstancias completamente ajenas a él o que están a disposición del médico. Esto es una regla de lo que se llama de facilidad y disponibilidad probatoria. Pero la siguiente sí puede ser una excepción a la obligación siempre del paciente de probar la culpa del médico, que es el daño desproporcionado. Bueno, el daño desproporcionado se ha llamado de muchas maneras por la jurisprudencia, es el que es no previsto, no explicable, insólito, clamoroso, o sea, es extraordinario. Generalmente es cuando, bueno, en este caso que se vio el 10 de junio del 2008 en el Tribunal Supremo, que
con extirpación de un carcinoma pues quedó de mama, quedó en estado vegetativa la paciente, y ahí no hubo explicaciones convincentes y se acabó condenando al médico. Es cuando, al no ser ni previsto ni explicable, permite atribuir, porque hay una regla de derecho que se llama res ipsa loquitur, que es las cosas hablan por sí solo. Permite pensar, permite atribuirle a la imprudencia del médico ese resultado. Es tan clamoroso, es tan excepcional, que permite atribuir la imprudencia al médico, salvo que el médico, se le ha invertido la prueba, salvo que el médico explique y convenza de la razón de esa disonancia entre el acto médico y la consecuencia. A ver, el daño desproporcionado no es el resultado indeseado o insatisfactorio que se pueda encuadrar dentro de los riesgos típicos que han sido informados. Vuelvo a decir, son situaciones excepcionales, no explicables y profundamente clamorosas. La anestesia es un acto médico, Tomás, como bien sabes, que genera un riesgo natural, se dicen tres cosas: genera un riesgo natural, es ajena al previo padecimiento, obliga lógicamente a formular el consentimiento informado y no puede confundirse, se dice, la simplicidad aparente de una afección con la anestesia regional o general, que es siempre arriesgada. Hay un caso curioso que estoy estudiando el 12 de abril del 16, en el que se le extirpa un quiste pilonidal fistulado a una persona, una operación que parecía superficial, y dice la sentencia, y poco agresiva, pero fallece el paciente. Inmediatamente fallece. Y entonces empiezan a ver de que haya fallecido, se alega el daño desproporcionado, etcétera y tal. Lo primero, ven que ha habido un consentimiento informado correcto. Lo segundo, ven que la aplicación de la técnica tampoco es inadecuada. Y entonces, cuando se tienen que afrontar la cuestión del daño desproporcionado, consideran que el médico, en este caso, da una explicación razonable de la disonancia. Y dice, mire, es que este señor tenía una situación biológica muy complicada porque tenía una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca crónica, y sabiéndolo e informándole de sus riesgos de carácter personal, aceptó la intervención. Y al final se absuelve al médico. Aunque parecía muy disonante el resultado, se absolvió al médico. Y entro en lo que es el consentimiento informado, ya para terminar, unos 10 minutillos. Lo primero, porque hay cosas que ya he dicho. Es presupuesto de la lex artis. Esto no es un acto meramente protocolario, no, es parte de la obligación del médico, que está incorporada en una ley, como es la Ley de Autonomía del Paciente. La ley habla de que es un acto médico que corresponde al médico y a todo el personal asistencial, cuidado, no solamente al médico. Hay que dedicarle tiempo y dedicación suficiente, hay que informar sobre diagnóstico y pronóstico, el tratamiento, sus riesgos, los personales que él tiene, personales profesionales, y los probables, esto es importante, los probables en condiciones normales. O sea, yo tengo que informar de los riesgos probables en condiciones normales, no los riesgos extraordinarios o infrecuentes absolutamente, porque entonces al final nos volveríamos locos. Habría que informarle todo para cumplir con el... No, hay que informarle de los probables en condiciones normales, los frecuentes, los típicos. Hay que informar de las alternativas terapéuticas que tiene y de las consecuencias que puede producir el rechazo del tratamiento. ¿Y para qué todo esto? Bueno, pues para que el paciente se haga cargo. Usted se hace cargo de la intervención que yo voy a llevar a cabo. O sea, se hace cargo usted después de esta información. Y ahora es cuando usted puede elegir, rechazar, aceptar, demorar, elegir a otro profesional, lo que quiera. Pero primero es que ya le hemos hecho, ya se ha hecho cargo con la información que le hemos dado. Bueno, este procedimiento tiene que ser gradual, básicamente verbal, dice la ley. No está mal reflejarlo si se va a hacer verbal en la historia médica, que quede por ahí un rastro de prueba para que luego, si hay un problema judicial, por lo menos diga, bueno, hay consignado de que se le hizo el consentimiento informado. Es básicamente verbal, lo que pasa que sí exige escritura siempre cuando hay intervención quirúrgica, cuando hay procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores o cuando en general el procedimiento aplicado genera un riesgo de notoria y previsible repercusión negativa en la salud, en la integridad física del paciente. Bueno, ¿cuándo se genera responsabilidad por el consentimiento informado? Lo primero,
¿A quién le corresponde probar que ha habido un debido consentimiento informado cuando llegamos al juzgado? Bueno, esto sí le corresponde al médico, pero por una cosa muy sencilla, porque el cliente o el paciente va a decir que a él no le informaron. Y como no se puede probar un hecho negativo, al que le corresponde la obligación de informar es al médico y, por lo tanto, la carga de la prueba le va a corresponder al médico. Recuerdo que se exige mayor rigor en la medicina voluntario satisfactiva. Y el médico va a responder por una indebida información, cuando, no por acción, sino por omisión total o parcial de los elementos que antes he señalado. Por tanto, el médico responde cuando se materializan los riesgos típicos de los que no se ha informado. Cuando se materializan los riesgos típicos, no los excepcionales, de los que no se ha informado, porque cuando se ha informado no va a responder, lógicamente. Puede no existir mala praxis, pero puede haber un defecto en consentimiento informado. Y en muchos casos es lo que pasa, en muchas situaciones es por las que se acaba condenando a los médicos, tanto en la vía contenciosa administrativa como en la vía civil. ¿Por qué? Por una teoría que se llama la pérdida de oportunidad, pérdida de chance. Si yo le tengo que informar para que él se haga cargo y elija, si yo he evitado todo eso, no ha tenido la oportunidad de optar. No, lo ha tenido. Entonces, esa pérdida de oportunidad o pérdida de chances es la teoría que lleva al final a la condena del médico. Voy muy rápido. Quería recordar que la normativa de consumidores exige, texto refundido a la Ley General de Defensa de los Consumidores Usuarios, exige que el paciente tiene derecho a una prestación segura y eficaz de los servicios sanitarios, no tanto del acto médico, de los servicios sanitarios, en los aspectos, por tanto, funcionales, organizativos o de prestación. Esto genera muchas veces que se condene a hospitales, a entidades privadas, pues por casos de infecciones intrahospitalarias, nosocomiales y tal. Pero no es tanto el acto médico, sino la responsabilidad de la organización. Y termino con la última diapositiva sobre 3 tipos de acciones. Cuando hablamos de acciones, fundamentos de una demanda, fundamentos de una reclamación, es la acción, que se ha apreciado mucho, generalmente por errores, por omisiones de consentimiento informado, que son la acción de nacimiento inapropiado, la acción de vida inapropiada y la acción de concepción inapropiada. Esto ya desde los años 90 se vienen tratando. La acción de nacimiento inapropiado está reconocida y la acción de concepción inapropiada también reconocida en nuestro ordenamiento, en nuestra jurisprudencia. La acción de vida inapropiada no es admitida por nuestra jurisprudencia. Que sepan que la jurisprudencia es la doctrina del Tribunal Supremo. La doctrina del Tribunal Supremo. 2 sentencias sobre los mismos hechos o hechos semejantes. Es una acción que nace en el derecho anglosajón, ahí se ha quedado y no ha tenido por lo menos recorrido en España. La acción de nacimiento inapropiado procede cuando los padres se dirigen contra el médico que no informó adecuadamente de deficiencias en el feto e impidieron a esos padres que pudieran tomar una decisión sobre la interrupción del embarazo. Ahí hay un daño moral, el sufrimiento derivado del nacimiento y el desarrollo del hijo incapacitado, o discapacitado más bien, y hay un daño patrimonial, que son todos los gastos que eso ha generado, que a veces es un montante global porque es muy difícil diferenciarlo, sobre todo cuando se tienen que ajustar esos perjuicios a la nueva situación social, familiar y económica. Este tipo de acción se ha reconocido y hay bastantes muestras en la jurisprudencia. La que no se ha reconocido es la acción de vida inapropiada. Esta es la que ejercita el hijo que ha nacido, que reclama por su nacimiento en una lamentable situación, ¿no? Una situación de discapacidad. Aquí no se ha reconocido, primero, porque la falta de información, en todo caso, siguiendo el criterio anterior del nacimiento inapropiado, es a los padres, no al hijo, y luego porque no se ha considerado que el nacimiento en sí puede ser un mal en sí mismo. Y luego la tercera, que también es, yo creo conocida por todos, es la acción de concepción inapropiada. Generalmente las intervenciones previas de medicina satisfactiva relacionadas con vasectomías y las ligaduras pueden contener defectos de información rigurosa sobre la recanalización espontánea de los conductos deferentes, los conductos seminales, que ayer creo que hasta en un 1%, la literatura científica dice que hasta en un 1% de los casos puede producirse, y esa falta de información, cuando luego se ha producido, puede generar la necesidad de responder por daño moral
o por gastos de crianza y de educación. Bueno, y con esto termino, con este juez, o algo parecido, con este mazo tremendo. Recuerdo que yo tengo un gran respeto por la profesión médica, porque bueno, tengo familiares que han sido y que siguen siendo médicos, y que no se crean que cuando nosotros tenemos un asunto de esta naturaleza encima de la mesa, pues el mazo, ya no utilizamos mazo, pero bueno, el mazo metafórico pues nos pesa mucho también. Muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutos. Yo te agradezco muchísimo, José, que hayas estado aquí con nosotros hoy. Y nada más que dos reflexiones y 2 peticiones de, lo entrecomillo, de amparo. Las 2 reflexiones, la primera es la importancia de que tengamos estas sesiones, que las tengamos junto a vosotros que tenéis la experiencia y tenéis el conocimiento, y que intercambiemos desde el punto de vista de la profesión médica y desde el punto de vista de la profesión jurídica pues estas impresiones, ¿no? Importantísimo que tengamos esta relación, que en lo que me toque de presidente no voy a hacer nada más que fomentarla. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es sobre lo que dices del consentimiento informado, que efectivamente se convierte muchas veces en el acto médico en pura burocracia, y es la clave, la esencia y la raíz de la ley de autonomía del paciente, y es una responsabilidad ética sin ninguna duda. Y efectivamente, cuando se va al juzgado, lo primero que te preguntan es de qué manera has explicado no solo la firma, sino el entendimiento que ha tenido el paciente sobre el acto médico que vas a realizar, ¿no? Comprendo que lleva tiempo, comprendo que también tenemos poco tiempo, pero es la esencia en el siglo XXI, año 23, del acto médico. Esas son las 2 reflexiones que hago. Y las 2 peticiones de amparo es, la primera, vivimos en un mundo efectivamente muy superficial, en el que uno se lee en la Wikipedia cualquier cosa, cualquiera, sea la de la profesión que sea o del oficio que sea. Y nosotros en medicina tenemos un problema para eso. Me viene al caso la actuación de un juez. Tuve que escribir una carta de súplica al presidente del Consejo General del Poder Judicial cuando en la región de Valencia un juez aprobó la entrada a una unidad de cuidados intensivos de un señor con un maletín para aplicar ozono a una paciente o a un paciente. Bueno, pues no pudimos hacer nada. Primó la superficialidad de aquel juez para permitir el paso de este señor, que pasó a ver a un paciente en una unidad de cuidados intensivos con una jefatura de servicio y con un equipo de adjuntos médicos especialistas en cuidados intensivos, y este señor entró allí y le puso el ozono por todo tipo de vías, ¿no? Desde la oral hasta la rectal, y con resultado fatal. Bueno, pues, no sé si es amparo la petición, pero sí la necesidad de confiar en los profesionales en los que tenemos, en los que reside el conocimiento. Esa es la primera petición. Y la segunda petición, y es grave, pero sí que es una queja de la profesión médica, es este grandísimo problema que tenemos con las agresiones a los profesionales médicos. En ese sentido, sí hemos establecido una alianza extraordinaria con las fuerzas. Las agresiones a los profesionales. En ese sentido sí que hemos establecido una alianza muy importante a lo largo de los últimos, yo diría que de los últimos 5 años, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en el tema de la prevención, pero también en el tema de la solución. Y sin embargo, esta es la impresión que tenemos. Nos sentimos un poco desamparados en el territorio jurídico cuando se aplican las que nosotros consideramos deberían de ser sentencias ejemplares, y resulta que aquello queda en un acto muy leve, con lo cual se sigue repitiendo el tema de la agresión. Hemos tenido un ejemplo aquí en Cantabria, que estoy seguro que conoces, de una agresión brutal a uno de nuestros compañeros médicos, que finalmente el juez determinó el ingreso en prisión de este individuo, y posteriormente otro juez inmediatamente dijo que no, que la medida había sido absolutamente fuera, out of bounds, y le puso en libertad. Y ese personaje se chuleó por delante de la casa de este señor, que estaba de baja, como sabes, bueno, y sigue de baja, sin ningún pudor, ¿no? Entonces esas son las 2 reflexiones. Consentimiento informado, te agradezco mucho que lo subrayes, la importancia de que estemos juntos, y el tema de la superficialidad, la importancia de los pleitos que has dicho, y el tema de las agresiones. Gracias, José. No, gracias a ti. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta, grandísima oportunidad para hacerla. Mónica. Oye, si os presentáis por tener una idea, yo sé de quién eres, pero... Ahora te dan el micro.
Aprovecho para agradecer a los estudiantes. Es una estudiante de medicina que ha tenido la amabilidad de hacernos de ayudante durante toda la escuela de la profesión, ella y varias compañeras. Bueno, pues nada, soy Mónica Hernández, soy médica de urgencias de profesión y bueno, tengo un doctorado en bioderecho y mi parte de investigación es el mundo de la responsabilidad, en este caso patrimonial, ¿no?, del médico. Y quería preguntarle, agradecerle su exposición, porque en el ámbito civil yo, bueno, pues no me he introducido demasiado, pero quería preguntarle sobre el papel de la pérdida de oportunidad, de la doctrina de la pérdida de oportunidad en el ámbito civil, no solo en relación con la información, sino en conjunto, cuál es el papel que tienen las sentencias y que es algo que en el ámbito médico es muy habitual que no se conozca demasiado lógicamente y que en algunas ocasiones provoque un exceso de pruebas diagnósticas, de tratamientos, lo que se llama la medicina defensiva, previendo problemas, anticipándose a que, sobre todo en relación a la doctrina de la pérdida de oportunidad, de lo que se trata es qué hubiera pasado si hubiésemos hecho otra cosa, ¿no? Entonces, en esa previsión de qué hubiera pasado si hubiésemos actuado de otra manera, hay cierto fomento o cierta, incluso reconocido por parte de los profesionales, que actuamos pues defensivamente, ¿no? En el ámbito civil, como lo desconozco, quisiera saber cuál es el papel de la... Es el mismo, sí. Vamos a ver, cuando yo he ido muy rápido, la teoría de la pérdida de oportunidad se produce mucho también, para que lo vean más sencillo, en los abogados. Ahí sí se les condena mucho a los abogados cuando han perdido un plazo. Los abogados están siempre sujetos a plazo, están todo el día alterados con eso y es normal. Es decir, tiene 20 días para recurrir, o 15, imagínate una sentencia de primera instancia que no se recurre porque ha perdido el plazo, porque se le ha pasado el plazo, que esto pasa. Entonces, claro, el cliente ha perdido, perdido el plazo, la sentencia que le ha parecido injusta y que quiere recurrir es firme y no se puede tocar. Claro, ahí has podido generar un daño. Pero has podido generar un daño, pero no lo sabes realmente, porque a lo mejor la sentencia de segunda instancia hubiera sido igual. Entonces, en esos casos se llama responsabilidad civil por daño por pérdida de chance, pérdida de oportunidad. Entonces, ¿qué hace el juez? Para explicarlo también con el médico, en el caso del abogado, que es más habitual, es bastante habitual. ¿Qué hace el juez? El juez tiene que valorar, hacer un cálculo de probabilidad, que es una cosa muy difícil, y que... un cálculo de probabilidad. Entonces, viendo el asunto que tiene entre manos, tiene que ver los visos que tenía de prosperar ese recurso. Un cálculo de probabilidad. Y entonces, en función de ese cálculo de probabilidad, generalmente dice, este iba a prosperar seguro, le va a dar el 100% de lo que le hubiera correspondido. Pero si no tenía ningún viso de prosperar, no le va a dar nada. Y si tuviera algún viso, le va a dar el 50%, el 40% o el 30%. Con la profesión médica va a pasar algo parecido. Es decir, ¿qué hubiera pasado si informado bien no hubiera consentido? No hubiera consentido. Bueno, pues entonces no hay tanta incertidumbre, le has podido causar un daño. Por pérdida de oportunidad, por omisión del consentimiento informado, vas a responder del daño. Pero si después de informado nosotros estimamos que pudiera haber consentido, ya sí hay incertidumbre, entonces ya reduces esa posibilidad de indemnización a una fracción. No sé si me he explicado. Es que eso es un poco complicado, Es una teoría que no es nuestra, viene también del derecho anglosajón, pero se asume mucho por el Tribunal Supremo para todas las situaciones en las que no sabes qué hubiera pasado. Pero a este señor le han dejado sin la último cartucho. ¿Cuál es el último cartucho? Hombre, pues un recurso, o si lo hubieran informado, decir que no, o que me voy a otro médico, o que quiero otra terapia si es que hay alguna alternativa. Entonces, todo eso se habría que estudiar, si hay de verdad otra terapia alternativa, si hubiera sido otro no. Y al final el juez llega a una valoración muy subjetiva, hay que reconocerlo, muy subjetiva. Esto no hay unas tablas, no es como el baremo de tráfico, la valoración del daño corporal, no. No lo es. Ahí, Mónica, lo que adquiere muchísima importancia una vez más es el conocimiento científico, ¿no? Y los protocolos o las guías o lo que fuera que la sociedad científica del área asistencial que correspondiese ha elaborado, que es una vez más en lo que se tiene que basar, me imagino, sí, en la jurisprudencia a la hora de determinar algo, ¿no? Entonces, estas pruebas por ejemplo, en el preoperatorio, ¿no? ¿Es necesario realmente que hagamos una placa de tórax a todos los enfermos menores de 65 años que no tienen ninguna patología para operarles del quiste pilonidal? Que me temblaban las piernas cuando lo decía. Pues no, francamente no. ¿Es necesario que hagamos un electrocardiograma a todos los chavales que les van a operar de un menisco que están sanos y no tienen nada? Pues no. ¿Tú sabes la pila de dinero que cuesta eso?
en fin. Una medicina defensiva. Esos son los riesgos. Exactamente, pero a la hora de que ese paciente, si algo ha ido mal y el juez dice es que este señor no tenía un electrocardiograma, ahí vendrá el conocimiento de la Sociedad de Cardiología, de la Sociedad Española de Anestesia, que dirá es que no era necesario para esto, ¿no? Hay una cosa que y ahí la importancia del conocimiento. Suelo comentar siempre, y es que la responsabilidad civil a todos nos... Todos los jueces tenemos seguro de responsabilidad civil también, ¿eh? A nosotros tenemos un seguro, una póliza colectiva del Consejo General del Poder Judicial, pero luego tenemos una privada, porque nosotros también podemos incurrir en responsabilidad civil, ¿eh? Y yo tengo una póliza, vamos, que yo creo que cubre todas las barbaridades que puedo llegar a hacer, ¿eh? Creo. Te aseguro que la mía también. Es decir, no la mía es muy nosotros, potente. Por dictar las sentencias no podemos incurrir en responsabilidad civil, no, también incurrimos en responsabilidad civil, ¿eh? Total, que los que se llevan el dinero son los del seguro. Hombre, eso habrá que ver, sí, habrá que ver el nivel de riesgo de cada profesión. Estamos poniendo la pasta y... Claro. Y habla con los ingenieros, claro, y con los arquitectos y todo eso. Sí. No, porque aquí siempre se dice que los que se llevan el dinero son los abogados, pero también... Ya. Sí. ¿Hay alguna pregunta más y cerramos con esa pregunta? No, sí. No te oyen atrás. Rosa es una de las vicepresidentas del Consejo General. Rosa Arroyo, oftalmóloga de profesión. Por ahí va la pregunta, por la cirugía y el consentimiento informado, que acabo de consultar con una compañera anestesista que está aquí. En el servicio público, el que informa y da a firmar el consentimiento probablemente no es la misma persona que va a proceder al acto anestésico ni tampoco a la cirugía. Esa circunstancia la tenéis en cuenta porque tenemos que tener, como ayer aprendimos en una sesión, una seguridad psicológica en el equipo de que ese trabajo se hace bien, porque nos intercambiamos eso. ¿Lo tenéis en cuenta en vuestro día a día cuando se puede tener en cuenta, pero lo importante es que la información que le llegue sea correcta, sea gradual y comprensible. Comprensible es que no se le líe, porque claro, es como lo que pasaba con los médicos y con los bancos. Y si a usted firma aquí y lo que lee no entiende nada, pues es igual, porque a mí me pueden poner la teoría de Arquímedes de no sé qué, si no la entiendo, no la entiendo. Es decir, es importante que la haga el propio médico que lo va a hacer, porque posiblemente le puedo dar unos datos, pero eso no... puede ser el médico o puede ser el personal asistencial. Lo importante es que pueda hacerse cargo del riesgo y de las alternativas. Eso es lo relevante. Entonces, eso como al final al juez le va a llegar cuando ya ha pasado, porque el juez no estaba ahí y eso no se graba. Pero cuestión que no estaría mal y no sé si llegaremos a eso, a grabarlo. Se me ha ocurrido ahora, pero cuidado que eso podría ser una solución, porque siempre estamos con modelos, firme aquí, firme acá. Claro, pero cuando se graba, lógicamente, con toda la reserva que puede haber, pero si luego hay un problema de responsabilidad civil, se puede mandar al juez, exigiría mucho tiempo, claro, y mucha dedicación. Exigiría cumplir como dice la ley. Lo importante es que haya una información para que él se pueda hacer cargo, sea por el médico o el personal asistencial, y que reúna un poco los requisitos legales. Si es el médico, mejor, pero si se logra probar que esa información le ha llegado al paciente, sería suficiente. Bueno, oye, pues muchísimas gracias una vez más. Tomás Toranzo, venga. Tomás Toranzo es el presidente del sindicato, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, está ahí al fondo. Última pregunta y cerramos. Sí, y también vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora. También. Ha sido curiosidad a raíz de lo que comentabais, y no es que lo vaya a hacer, pero ¿cuándo se le puede demandar al juez? ¿Cuándo se puede...? No, que ¿cuándo? ¿Y por qué? Es por curiosidad, El juez puede cometer errores en sus decisiones sobre las que no cabe recurso, porque si cabe recurso alguien las puede remediar. Puede haber decisiones del juez que se recurren ante él y otros ante una instancia superior, pero hay decisiones del juez que no tienen remedio, que son firmes desde el momento que se dictan, por la cuantía del asunto, porque es de trámite. Puedes embargar los bienes de un señor y a lo mejor no se puede recurrir eso, porque solamente se puede pedir en algunos casos la nulidad, por otros motivos y tal. Entonces, claro que puede causar daños a particulares por sus decisiones no recurribles. Ahí sería un ejemplo. No.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros y será la primera de muchas. Nada, muy bien.